Ya, ¿verdad? Creo que ya estamos casi todos. Sí, aquí me falta alguien, pero vale, pues vamos a ver, chicos. Entonces, vamos a tener hoy ahorita una sesión de la parte que se llama habilidad matemática. En la secundaria no llevan una clase que se llama así expresamente. O sea, no hay una materia que se llame habilidad matemática. ¿Sí? Ah, caray. ¿En alguna sí? Dije, no, no, o sea, sí de que no. Sí de que no. Ok. Allá sí de que no y acá sí de que sí. Por eso ya cambié. Algunos sí llevan una clase de habilidad. O sea, es que no es una materia oficial que esté en los programas, pero algunos maestros deciden como ver esos temas, darles el tiempo, y otros de pronto los tocan, pero tenemos ideas de cómo hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué se llama habilidad matemática? Porque vamos a identificar qué tan buenos somos para las cuestiones matemáticas que no tienen como tanto uso de fórmula o no tienen un procedimiento que siempre se haga igual. O sea, no es como acá que yo les decía, es que los porcentajes siempre los vas a sacar con una regla de 3. O es que a las áreas tú siempre te vas a la fórmula. En la habilidad matemática no tenemos como eso, siempre vas a hacerlo así. Así es, tenemos como guías, tenemos como tips, pero no hay como que va a decir, todo lo de habilidad matemática va a llevar siempre estos 10 pasos. Es una amplia gama de ejercicios, que de ejercicio a ejercicio pueden tener cosas parecidas, pero también va a haber cosas en las que son diferentes. Los vamos a agrupar esto de la habilidad matemática en 3 tipos de ejercicios. Entonces, el primero son las series numéricas. Y aquí ahorita les voy a hacer una corrección de esto. El otro son las series espaciales. Y el tercer tipo pues, son los problemas de lógica. Es decir, donde no necesariamente tengo una fórmula o un procedimiento para seguir siempre. Vamos a empezar pues en orden, ¿no? Con las series numéricas. Y ahí voy a hacer una precisión. Entonces, ¿qué cosa es una serie? ¿Qué cosa es una serie numérica? No una serie de programas, ¿no? Porque aquí van a decir, a mí me gusta tal serie. No, ¿qué es una serie numérica? ¿Una sucesión? Ok, o sea, entonces serie y sucesión son sinónimos. No, sucesión es lo que le sigue. ¿Y serie? Sí. Pero vos que me estás diciendo lo mismo. A ver. Sí, pero vamos a hacer que ese sí, pero no, se vuelva así, pero sí. Esto, ¿serie o sucesión? Sucesión dice porque va continuo, ¿no? Ah, la serie puede hacerlo de varias formas. ¿La serie puede cómo? De hacerlo de varias formas, por ejemplo, puede ser restas y sumas en la misma serie. Ok, vamos a aclarar ese primer punto. A veces pensamos que las sucesiones y las series son lo mismo. No lo pensamos de gratis, la verdad es que así no lo ponen en el chip, en el kinder y en la primaria. Y entonces uno se queda ahí como que es lo mismo, como que son sinónimos, o como que hay alguna diferencia, pero que no la alcanzamos a distinguir. Y no son sinónimos, para nada. La sucesión es un listado o una lista de números que se generan aplicando un patrón. Este patrón es el que me estaba diciendo su compañero.
Que si se suma, que si resta, que si... Pero también se puede combinar. O sea, yo la que puse, pues era la más fácil del mundo, hoy es de 5 en 5, ¿no? Pero hay unas que van sumando, restando, dividiendo o combinan varios ejercicios, varias operaciones. Sin importar cuántas operaciones combinen, les voy a llamar sucesión. ¿Okay? Porque yo puedo decir, a lo mejor aquí multiplico por 2 y sumo 1. Ese va a ser mi patrón. Multiplicar por 2 y sumar 1. Le voy a llamar igual sucesión. Y la serie es la suma de los elementos de la sucesión. ¿Ande? ¿Para qué queremos la suma? Me explico. A ver, voy a anotar un pequeño problema. En un auditorio, también pude poner salón, pero ya escribí auditorio. En un auditorio hay 18 filas. En la primera, hay 72 asientos o 72 lugares. En cada una de las siguientes hay 2 lugares menos que en la anterior. Vamos a poner 2 preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos lugares hay en la fila 13? Y segunda pregunta. ¿Cuántos lugares hay en total? Solo voy a poner ahí. ¿Cuántos hay en total? Ok. No es un problema que voy a hacer con regla de 3. No es un problema que voy a venir a sacar una fórmula, aunque podría, pero todavía no la conozco. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago para saber cuántos lugares hay en la fila 13? ¿Dónde empiezo? Con el número de lugares de la primera fila. ¿Cuántos lugares hay en la primera fila? Ok. 72. ¿Cuántos en la siguiente? ¿Cuántos? ¿Por qué 70? Sí, porque dicen cada una hay 2 menos que en la anterior. Entonces, si en la primera hay 72, pues en la que sigue va a haber. Y luego. Así, apenas iba a preguntar y luego ya me están diciendo. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿A qué horas me detengo? ¿O qué? Hasta que se acabe. Ok, para la primera pregunta de cuántos hay en la fila 13, pues cuando tenga 13 numeritos, ¿no? Cuando ya llegue a esos 13 lugares. ¿Cuántos? Oye, aparte voy hacia abajo. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. ¿Este sería el lugar 13? No. ¿Sí o no? No juegan así con mis sentimientos, ¿sí o no? No, ese sería el número 206. ¿12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, en el 13 son 8. Ahora me preguntan, ¿cuántos lugares hay en la fila 13? ¿Yo qué contesto? 48 lugares. Respectivillo. 48. Siguiente pregunta, ¿cuántos lugares hay en total? ¿Ahora qué onda? ¿Ahora qué hago?
hasta el 18 sumar todos los lugares. Tengo que seguir hasta llegar al 18, que está fácil porque voy de 2 en 2, y luego sumarlos todos. Eso les va a tocar a ustedes. 48 era el 12, ¿verdad? No, El 13. Me faltan, ok. 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ahí me detengo? Ok. Y tendría que sumarlos todos. No lo voy a hacer yo y no lo voy a poner a ustedes a hacer la suma. Solo quería que entendieran la diferencia entre sucesión y serie. Para resolver la primera pregunta tuve que hacer toda la sucesión, casi toda. Pero bueno, era como ir de 2 en 2 hacia atrás, pues estaba leve, ¿no? Porque aparte fueron pares. Y en la pregunta de cuántos hay en total, tendríamos que haberlo sumado. O sea, aquí estaba hablando de quién. ¿De la sucesión o de la serie? De la serie. De la serie. ¿Ok? La serie es la suma de todos. Cuando sumo todos le digo serie. Que nos han acostumbrado a usar sucesión y serie como sinónimos, sí. Porque así nos acostumbraron las maestras de la primaria, sobre todo. Pero lo correcto ya, así neta, es sucesión es la lista de números y serie es la suma de esos números. ¿Va? Ahora, estas sucesiones hay de diferentes tipos. Las sucesiones pueden ser crecientes y su contrario. ¿Cuál sería su contrario? Decrecientes. ¿Esa que pusimos es creciente o decreciente? Decreciente. También pueden ser finitas. Si sé exactamente dónde se termina. O pueden ser infinitas si no tengo la menor idea de a dónde terminar. En mi ejemplo es finita o infinita. Finita, porque sabíamos exactamente que iba a terminar en el lugar 18. ¿Sí? Entonces, finitas o infinitas, crecientes o decrecientes. ¿Va? Ahora, ese patrón que siguen, esto que me están diciendo, es que pueden sumar, pueden restar, pueden multiplicar y pueden hacer combinaciones de operaciones. Ese patrón se le llama regla de correspondencia. Estoy esperando que terminen de escribir para borrar y anotar. Así que yo los veo. Cuando ya terminan, pues ya les borro, ¿no? Y vamos a hablar de las reglas de correspondencia. Sí, todos así. Sí. Si de cuando en cuando todavía digo sucesión o serie como sinónimo, no va a pasar nada. El caso es que cuando hagan operaciones sí se acuerden que serie hay que sumarlos. Ahí sí, ¿no? Si en la vida diaria ya estoy tan acostumbrado a usarlos como sinónimos, pues sin lío. ¿Qué borro? ¿Borro esta? Ok. O sea, voy borrando en donde empecé. Que se supone que ya lo tienen. ¿Qué pasa ahí atrás, niños? Bueno, les decía, estas operaciones que si suman, que si restan o que si están combinados, se les llama regla de correspondencia. ¿Okay? Es la combinación de operaciones o el patrón. Regla de correspondencia. ¿Ok? Para usar estas reglas de correspondencia necesitamos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y son las siguientes. Cada número de mi sucesión, como aquí, el 72, el 70, el 68, cada número de esos se les llama elemento o término. ¿Ok? Voy a copiar nada más unos cuantos.
de esa que ya hicimos. Cada uno de estos números se le llama elemento o término. Se representan con una letra A minúscula. ¿Ok? Con una letra A minúscula. Ahí, si me quedara hasta ahí con esa información, tendría un problema. Porque yo estaría diciendo que cada uno de estos números se llama A. O sea, estaría diciendo, este es A, este también, el que sigue, el otro, y el otro, y el otro. ¿Y esto por qué sería un problema? Porque no son iguales. Y si yo uso la misma letra, estoy diciendo que es el mismo valor. Pero para nada que son el mismo valor. Entonces, para distinguir que no son iguales, le vamos a poner un subíndice. No un exponente. Exponente está arriba. Ahora vamos a trabajar con un subíndice. Ese subíndice lo vamos a representar con la letra N. N de nene. Y representa el lugar que ocupa el elemento. O sea, es como si estuviera usando consecutivos. O sea, por ejemplo, el 72, que fue nuestro primer numerito, va a ser A1. Está en el primer lugar. ¿Ok? Entonces ya veo el siguiente que va a ser A2. Y luego 4, 6. O sea que cuando me preguntaban que cuántos lugares tenía la fila 13, lo que me estaba preguntando era, ¿quién es a 13? ¿Ok? A esta representación se le llama término general o término enésimo. Es decir, cuando junto la A con la letra N, a esto le llamo término general. O término enésimo. ¿Por qué? Porque con la N puedo representar cualquier lugar. El lugar 13, el lugar 18, como se acababa en mi auditorio. Digo, el 18 era un auditorio pequeñito, ¿no? ¿Para qué tal que era un auditorio enorme? Como el Auditorio Nacional, donde hacen los conciertos y hay filas y filas por todos lados. Y me hubieran dicho, oye, ¿cuántas filas, cuántos lugares habrá en la primera fila? Habría tenido que seguir. Entonces, lo representamos con una letra A y un subíndice N. Las reglas de correspondencia lo que hacen es darme las operaciones. No va a haber muchas. En el examen venía una, pero pues como que no le hicimos mucha atención. Si esta es mi regla de correspondencia, ¿así? La regla de correspondencia es esta. ¿Cómo voy yo a saber cuál es la sucesión que se genera? Sustituir la N ¿por quién? Por 1, por 2, por 3, pero no todos juntos. De 1 por 1. O sea, me dicen, ¿cuál es la sucesión que genera esta regla de correspondencia? Entonces yo empiezo por sacar el primer elemento. Y en el primer elemento, N vale 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer elemento? ¿Qué son? 8. Los voy a ir anotando acá. ¿Cuál será mi segundo elemento? 3 por 2 más 5 y son 11. ¿Y mi tercer elemento? 14. ¿Necesitaré seguir usando mi regla de correspondencia o ya vi cómo va mi sucesión?
en 3, pues ya no voy a usar la regla, pero ya la puedo seguir, ¿no? Ya la puedo seguir y va a continuar con él. 17. Y ya le voy a poner puntitos de que eso se puede ir incluso hasta el infinito. ¿Va? Entonces, la regla de correspondencia, yo puedo usarla para sacar los primeros elementos y ya los que siguen, pues ya me voy como contando. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de decirme que yo arme la sucesión, me dicen, por ejemplo, para esta regla de correspondencia, ¿cuál es el elemento 54º? Quincuagésimo. No de 15, de 5. Quincuagésimo, 50. ¿Y cuarto? 54. O sea, me están preguntando, ¿qué número ocuparía el lugar 54? Si yo puedo seguir mi cuenta ahí, 26, 29, como lo hicimos hasta llegar al lugar 54, pero qué flojera. Pues si ya conocemos la fórmula, ¿qué hacemos? Sustituir en N, ¿no? Entonces, si me dicen, ¿cuál es el 54º? Me están preguntando, ¿cuál es A54? Yo diría, pues A54 es igual a 3 por 54 más 5. ¿Cuánto sale de esto? 160 y qué? Y ya me ahorré hacer toda mi listita de números hasta llegar ahí. Porque aunque no es difícil, lo más probable es que me hubiera equivocado. Yo, ustedes no sé, pero yo sí me habría equivocado en algún punto de ir contando de 3 en 3. Porque luego uno se distrae. Porque digo 6, pero hago como en el examen, ¿no? Pongo un número y luego ya no sé si era el 6 o el 8 o el 3 y le sigo ahí mal. Entonces, para eso me siguen las reglas de correspondencia. Puedo generar una cantidad infinita de sucesiones cuando las use. No todas son así como números enteros, ahí todos me quedaron enteros, positivos, cada uno más grande que el anterior. Las sucesiones, también les decía, pueden ser decrecientes, pueden ser negativas, pueden ser fracciones. Es más, pueden ir alternando. Un signo más, un signo menos, un signo más, un signo menos, ¿no? Puedo tener otra regla de correspondencia de esta forma. Ya le tenemos que ponerle 5 para no repetir. Así. Ya creció mi regla de correspondencia, así como ustedes nos dirán, la primera estuvo bien fácil. Ahora ya tenemos una más. ¿Qué pasa si me piden que escriba los primeros 5 términos de esta regla de correspondencia? Primeros 5 términos. A ver, háganle. Ay, pues hágalo. Es la maestra. ¿Qué sería? ¿Cómo sería el primer elemento? Sería 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Y en la parte de abajo sería 5 por 1, 5 más 7, 12. Me quedaría como 3 doceavos. Por lo pronto la voy a dejar sin simplificar. Aquí voy a ignorar un poquito momentáneamente. Voy a borrar esta para irlos poniendo arriba, ¿sí? Que todavía los veía por ahí, alguien andaba escribiendo, no la había borrado y ahora sí. Si n vale 1, digo, ya lo hicieron mental, pero pues la voy a anotar. Me quedaría 1 más 2 más 7. Que fueron 3 doceavos o un cuarto, ¿no? Ahí tengo esa opción. Cuando n vale 2, ¿qué me va a quedar? 2 más 2. 4. Sí. 3 más 2.
Ay, 3 más 2. Y 5 por 3 más 7. 3 más 2, 5. 5 por 3, 15. 15 y 7, 22. Sí. Sí, veamos. Aquí sigue. La voy a hacer. Digo, te la puedo copiar, pero la voy a hacer. 4 más 2 sobre. Y el último. 5 más 2. Bueno, voy a volver les voy a escribir los resultados ya uno tras otro para que se vea como una sucesión. Y me voy a quedar con la versión del 3/12. ¿Aquí de verdad era 5? Vean, aquí si yo quisiera seguirla, diría, pero vamos a verla por separado. Vean solo los de arriba, vean los numeradores. ¿Cómo van los numeradores? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué seguiría? El 8. El 8. Y ya así le puedo seguir, ¿no? También vale más 7 y el 2. Pues yo puedo separado, ahora me voy aquí. Del 12 al 17 sumamos. Del 17 al 22. Del 22 al 27. Pues ya sé quién sigue. ¿Quién va a seguir aquí? 37. Y luego. Y luego. ¿Va? Entonces, por eso es que no quise simplificar el 3/12, porque si hubiera puesto aquí la simplificación, que sería 1/4, no habría visto tan fácilmente el patrón. ¿Okay? Por eso, de que pude hacerlo, sí pude hacerlo. De hecho, yo es la que les decía, simplifiquen. Pero en el caso de las reglas de correspondencia, no me conviene tanto la simplificación, porque cuando pongo la fracción completa es donde puedo identificar más fácilmente el patrón. ¿Va? Entonces, esto se llama regla de correspondencia. En los exámenes, las preguntas son como se las he hecho ahora. Desde escribe tal o ¿cuál es el término vigésimo? ¿Cuál sería el vigésimo? ¿De qué lugar me preguntarían? Del 20. ¿Y qué haríamos? Ah, pues diríamos 20 más 2, 22. 5 por 20, 100 más 7, 107. Dime. ¿Cómo se saca la regla de correspondencia? Ok, en estos ejercicios les van a dar la regla de correspondencia. Aquí se las dan y ustedes sacan la sucesión. La contraparte es cuando me dan la sucesión y yo tengo que sacar la regla de correspondencia. ¿No? Ahí tendríamos que ver en cuál empiezo. En cuál empiezo es lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, aquí, ¿en cuál empezaba? ¿No? Ustedes me dijeron, es que, por ejemplo, acá me dijeron, le voy sumando 5, pero en mi regla no aparecía el 5. ¿Cómo puedo sacar esa conclusión? Pero, o sea, yo ahí, porque ahí lo veo, y si no tuviera la sucesión, o sea, si estuviera al revés, si no me hubieran dado la regla y me hubieran dado esta, así, me dicen, esta es una sucesión, escribe tú su regla de correspondencia. Ahí, ¿qué habrían hecho? Ok, las de arriba van de uno en uno. Ok, vean, los de arriba van de uno en uno, pero yo no podría decir que empieza en el 1. Ni en el 2. Empieza en el 3. Pero si yo dijera, es que arriba empieza en el 3 y no le pongo nada, así diré, arriba empieza en el 3 y yo voy a hacer mi regla de correspondencia y empieza en el 3. Si no le pongo nada, siempre estaría escribiendo el 3.
O sea, si yo dijera, empezó en el 3 y abajo va a pasar, es que va sumando 5. Yo digo que esta es mi regla de correspondencia. ¿Estaría bien? No. Para empezar, porque en la parte de arriba siempre estaré escribiendo 3. 3. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el primer número? No, el 0. ¿Cuál es el primer número? El 1. ¿Qué le hago a este 1 para llegar a mi 3? Le sumo el 2 que está aquí. Yo me lo pregunto para poder identificar la operación que tengo que escribir en mi regla de correspondencia. ¿Sí? Vale. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. No todas las sucesiones tienen reglas de correspondencia. No todas. Entonces, ¿cómo las logro identificar? Como esta. ¿Cómo va esta sucesión? 3 más 6 da 9 y luego. Entonces, no. 2 de 3 son 9. Más 3 más 3 más 9 más 3 más 3 más 9 más 3 más 3 más 9. 2 de 3 y 1 de 9. No, tampoco. No sé. 3 más 6. 3 más 3 más 3 por 2. Bueno, primero, para ir como está. Les digo, no hay un camino exacto, no es como que les diga siempre lo mismo. Pero vamos a ver. ¿Cada número es más grande o más pequeño que el anterior? Si es más grande, nada más hay de dos sopas. Suma o multiplicación. ¿Ok? No pienso ni en resta ni en división. Vale, me quedo con suma. Porque es la más fácil. Voy a ver si hay un patrón en cuanto a suma. De 3 a 6, ¿cuánto sumaría? 3. ¿Del 6 al 9? 3. Pero aquí, del 9 al 18, y del 18 al 21, pues digo, no, pues como de la suma, como que creo que no. Por lo menos no siempre. ¿Por 2? No. Por 2. No, pues. O sea, sería más 3 por 2. ¿Más 3 por 2? A ver, pues ya no me salió, ¿verdad? No sé para qué lo borro. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 por 2, 18. Entonces acá me seguiría más 3, 18 más 3. O sea, ¿qué número va a seguir? 24. Aquí me iría un 24. ¿Será el único patrón? No. ¿Cómo, Santiago? 3 más 6, 9, 9 más 6. Sería como 3 más 3n. Vamos a no escribir la regla, porque creo que ahí nos confundimos más. Solamente la pregunta sería, ¿qué número sigue? Su compañero dice, sigue 24. ¿Todos estamos de acuerdo que sigue 24 o ven alguna otra expresión posible? Ahí tengo esa opción. ¿De qué otra manera puedo llegar del 3 al 6, que no sea en suma? La tabla de... ¿Por cuánto lo multiplico? Por 2. 3 por 2 me da 6. Pero 6 por 2 te da 9. Del 6 al 9 no hay opción de multiplicar. Ahí no existe, ¿no? Sería con suma. ¿Cuánto? Del 9 al 18, aunque ya estaba aquí. Y luego,
y luego por 2. ¿A dónde le voy? Me voy más al 3 más 3 más 3 por 2 o al por 2 más 3 por 2 más 3. Porque tiene un patrón más consistente, ¿no? Entonces, ¿qué seguirá? Por 2. Por 2. ¿Y cuánto me da? Ok. Ajá, por eso este no sería, ¿no? Ahora. ¿Sí? Entonces, no hay una forma única de ver un patrón. ¿Se acuerdan que en el examen estaba esta? ¿Sí? Que yo les dije, son los cubos. Y pues ya pasó rápido y punto. Pero, ¿y si son los cuadrados? ¿Cómo son los cuadrados? ¿Qué sería? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Así, ¿no? Y aquí, pues yo ya les dije, vienen del cuadrado. Pero ellos tienen otro patrón, aparte del cuadrado. ¿Qué otro patrón tienen esa lista de números? Porque ya vimos que son los cuadrados. Pero hay otro patrón posible para el caso de los cuadrados. Que valen números pares. 3, 5, 7, 9. Del 1 al 4 le sumo 3. Aquí sumo 5. ¿Este es el que me dijiste? ¿No? ¿Y cuál está bien? Pues ambos están bien. Por eso les decía al inicio, aquí no vamos a encontrar como una respuesta única. Puedo tener coincidencias de patrones. ¿Va? ¿Y cómo sé? Por ejemplo, acá en el anterior, ¿cómo iba yo a saber si era... ¿Qué tenía aquí? 24, ¿verdad? ¿Cómo saber si era 24 o 42? ¿Cómo le haré? Pues dependiendo de cómo te paga. Pues de la opción de respuesta, ¿verdad? Ok. Entonces, estos son ejemplos de reglas de correspondencia de sucesiones de todos tipos, donde están mezclando operaciones. Por ahí ya no me acuerdo, alguien me dijo, pues como alternados. ¿Dónde falta adelante, no? Pues alternados. ¿Cómo que alternados? A veces nos juntan dos sucesiones. Y entonces uno las lee alternadas. ¿Esa cómo va? Esa está fácil. ¿Esa cómo va? De 2 en 2. Los que se están durmiendo, despierten, porfa, vayan, lávense la cara. ¿Y esta cómo va? De -3. ¿Sí? Los que ya nos está haciendo efecto el calor y el desayuno, vayan, muévanse, levántense, lávense la cara. Y así yo digo, yo aquí puse el número 3, pero en realidad los van a ver juntos, ¿no? 4, 17, 6, 14, 8, 11. ¿Cómo voy a identificar ese tipo de sucesiones? Porque vean cómo van las cantidades. Aumentan y disminuyen. ¿Sí? Aumenta, disminuye. Cuando vean ese comportamiento tan irregular, de inmediato piensen en, la voy a revisar, pero de forma alterna. O sea, me voy a saltar un lugar y voy a revisar cuál es el motivo. ¿Va? Ok. Dentro de las sucesiones, hay una muy famosa. Me da risa porque luego digo muy famosa y resulta que nadie la conoce. A ver, una muy famosa para los matemáticos. Así. Pero lo que pasa es que sí es un poco reconocida porque la nombran en películas. Pues qué película es usted, oiga, porque yo soy joven. Bueno, es una, de hecho recibe los dos nombres. Algunos le dicen sucesión y otros le dicen serie, incluso otros le dicen código. Y usan el nombre del que le estudió, que es un señor de apellido Fibonacci. La sucesión o serie de Fibonacci. Este señor es de los primeros matemáticos que existen, es como del siglo XV. O sea, nosotros todavía ni existíamos y ellos ya andaban ahí. Entonces, fue un señor italiano, se llamaba Leonardo, y antes acostumbraban ponerles como el lugar
en el que había nacido, en el que había nacido. Como él nació en la ciudad de Pisa, donde es famoso por la torre inclinada, no por las pizzas, entonces se le llamaba Leonardo de Pisa y era un matemático. Y como suele pasar, al geniecito todo el mundo va y le pregunta, ¿no? Ayúdame con esto. Entonces en ese momento tenían un problema de plaga. ¿De qué creen que había plaga en Italia? De conejos. De conejos, tenían conejos brincando por todas partes. Y al inicio decían, ay, pues qué padre, ¿verdad? Me voy a comer un conejito. Pero ya después eran demasiados conejos y fueron y le encargaron a Leonardo de Pisa que ¿qué onda? Que por qué de pronto de dónde habían salido tantos conejos. Todos sabemos hoy que los conejos tienen fama de que tienen muchos hijitos, ¿no? Así, tienes una pareja de conejos, al poco tiempo está lleno porque tienen muchos hijitos. Ok, pues esto fue lo que pasó en Italia. Alguien tenía un conejo solito, pues aquí no pasaba nada. Pero ¿qué pasaba cuando el conejo encontraba una conejita? Pues hacían lo que tenían que hacer, exacto. Hacían lo que tenían que hacer. Resultado, hijitos conejitos. Y luego, ¿qué pasaba con los hijitos conejitos cuando crecían? A su vez tenían otros conejitos. Y entonces resultó que llegó un momento en que era incontrolable. O sea, nadie tenía conejos. Leve, bien. Había un conejo. ¿Ok? Perfecto. O sea, no había conejos. Cero. Luego alguien tuvo un conejo. Solito, pobrecito, aburrido. ¿Verdad? Pero luego este conejo se encontró con una conejita. ¿Y qué pasó? Tuvieron, no sé, 2 hijitos. ¿Ok? Y así se iban, porque cada vez que había nuevos conejitos, pues hacían lo que tenían que hacer y tenían más. Y tenían más y tenían más. Pero para que esto le sacara a conclusión, este señor Leonardo le conocían más por Fibonacci. Entonces este señor Leonardo, para que hiciera esto, empezó a llevar como una cuenta. Y empezó a decir, no había conejos, había uno. Había uno, se juntaron estos dos y tuvieron 2. Y luego esos 2 se volvieron 3. Y luego 5. Y luego 8. Y así los empezó a ver hasta que se dio cuenta que había un patrón. Y ya les explicó cómo hacerlo. Ese patrón hoy se le conoce como secuencia, sesión o código de Fibonacci. ¿Cómo se saca? Suman los 2 anteriores. O sea, si suman estos 2, ¿cuánto sale? 1. Y si suman esta pareja, 2. Y si suman esta pareja, 3. ¿Y la que sigue? ¿Y la que sigue? ¿Quién va a seguir? 13 porque sumo los 2 anteriores. Luego, 21 porque sumo los 2 anteriores. Y luego, bueno, estos números se les llama números Fibonacci. Ya entendimos la secuencia. El siguiente sería 55 y así, ¿no? Cada vez van a ir haciéndose más grandes. Que justo fue lo que pasó con los conejos. Un conejito, 2, ¡ay, qué bonitos! Miles de conejos, ¡ay, qué desesperantes! ¿No? Así pasó. Entonces, bueno, se le llama secuencia de Fibonacci. Cada número se obtiene de sumar los 2 anteriores. A todos los números se les llama Fibonacci y también se les reconoce por el lugar en el que se encuentran. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es el octavo Fibonacci? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Cuál es el octavo Fibonacci? Así como está. ¿Cuál sería? ¿Sí? Entonces, esa va la secuencia. Bueno, cuando uno los ve la primera vez, dice, no, pues ¿qué saben que tienen esos números tan endemoniados o qué? Entonces, ¿cómo se obtienen el Fibonacci? 2 anteriores y sacamos el que sigue. ¿Va? Ahora, ¿por qué es tan famoso que nadie lo conocía, el Fibonacci? Salen películas estas como El Código de Da Vinci, ¿ok? Y además, hay otra película, no sé, algo de mentes, no sé si es Mentes Indomables o Mentes,
No. Sí, llamarle con... se me olvidó. Bueno, porque vean que no es cuento mío, sí salen las películas. Quizás no las recientes, la verdad es que no he visto las, bueno, sí veo las recientes, pero en el universo Marvel no lo he visto salir. Ok, ¿qué pasa? Que estos números tienen una relación entre ellos. Después, este estudio de Fibonacci lo llevaron al número phi. Sí. No pi, pi es 314. Número phi con F. O número de Fidias. Y este número crea un código que se supone, no se supone, sino que aparece en muchos objetos de la naturaleza. Porque van haciendo un acomodo con estos valores que genera algo que se llama la espiral dorada o el número de oro, que según es el código con el que Dios creó la naturaleza. Los que no creen en Dios simplemente dicen es el código que usa la naturaleza, quitan Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues dice, primero, ponlo como un cuadro. Un cuadrado de 1 por 1. Junto de él pon otro de 1 por 1. Ya saben, yo tengo la mano chueca, no va a salir. Al que sigue pon uno de 2. Aquí ya están los 2. Por 2. Aquí está mi 2 por 2. Para el que sigue, ¿cómo va? De 3. Pero vean, aquí ya tengo los 3. ¿No? Aquí ya están 1, 2, 3. Entonces, de 3 por 3, lo hacen hacia acá. ¿Cuál sigue? ¿Y dónde va a estar el de 5? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hacia dónde lo voy a poner? Pero más grande. ¿Y el del 8 hacia dónde? Hacia allá. ¿No? Y cuando van uniendo estos, ¿cuál fue el primero que hice? ¿Este? Los unen como a la mitad y generan una espiral. Así. O en ese caso, hacia el otro lado, ¿verdad? Porque acá ya no tengo nada. Y esta espiral, ya para no ponerla ahí, se ve de esta forma. Y esta forma la vemos en muchos objetos de la naturaleza. ¿Sí han visto, por ejemplo, cuando hay tormentas? Así los canales del clima se ven así. Dicen, así se ve encima de nuestro país. El vórtice, o las frutas, los girasoles. Bueno, eso es de la naturaleza. Pero en las personas, quienes tienen esta forma de esta espiral dorada, son como un poquito más cerrada, dicen que son las personas más atractivas de todo el planeta. Los que tengan esta estructura la empiezan a trazar de la oreja y le dan la vuelta, de manera que el vértice pasa aquí por la nariz y todo. Si se ajusta esas medidas, son esas gentes que uno va así, fíjate que no se ve, de repente ves a alguien y todo uno voltea a verlo. Ya le dejo de ver, sí, como te iba diciendo, no sé qué, ¿no? Porque se supone que es lo que reconocemos como la belleza máxima, porque tienen la proporción adecuada. Hay muchos que decimos, es que yo tengo las orejas grandotas, no, yo tengo los ojos chiquitos, me fastidia la boca porque la tengo bien grandota, ¿no? Y ahí anda uno quejándose. Y hay otros que decimos, no, hombre, es que mira, este es perfecto, es perfecta. Ajá. Pues la idea es que tienen la estructura del número dorado dentro de su cara. Por ejemplo, aunque ya se murió, la princesa Diana sigue siendo muy famosa, dicen que ella se ajustaba a esta forma, ¿no? Y no hay como, yo en toda mi vida, y tengo un chorro de años, no he oído que alguien nunca diga, no, esa princesa Diana estaba bien fea, yo no sé por qué dicen que está bonita. ¿No? Y hay otras personas que sí, la mayoría dicen, pues ni está bonito, pero bueno, tiene un no sé qué. Ya. ¿Por qué, verdad? Va. En el arte también se da mucho esta relación. Como Leonardo, pero no Fibonacci, sino Leonardo da Vinci usaba esta combinación, esa estructura, en todas sus obras, en todas sus pinturas, en todas permanece con esto. Por eso resulta que las obras de Leonardo, uno las sigue considerando como de las mejores de toda la historia. ¿Va? Entonces, bueno, esta es otra sucesión, esta es aparte de todas. No tiene como una reglita así muy establecida, como una de correspondencia, pero ya sabemos que se arma a partir de sumar los dos números anteriores. ¿Ok?
¿será que todas las sucesiones son así? ¿Un relajo que suma, resta, multiplica y divide? Afortunadamente no. Así, ay, qué bueno, ¿qué es eso? Las sucesiones, cuando nada más suman, se les va a llamar progresión aritmética. Cuando nada más suman, cuando siempre suman la misma cantidad. Pero acuérdense que en mate, sumar también implica restar, ¿no? Porque en mate tengo casi cantidades positivas y negativas, y si yo quiero sumar una negativa, en realidad estoy restando. Entonces, las progresiones aritméticas son aquellas en donde se suma o resta una cantidad fija. Siempre la misma cantidad. No como en estas que era una locura, que si suma 5, que si suma 20. No, siempre vamos a sumar o a restar una misma cantidad. Como siempre se hace la misma operación, aquí sí todas tienen la misma fórmula, que es la siguiente. AN es igual a A1 más N menos 1 por D. ¿Qué dijo? Es lo que está ahí. Sí, es que la fui leyendo y me dicen, ¿qué? ¿Ok? A ver, anótenla. ¿Sí? Anótenla y ahorita las explico con un ejemplo. ¿Ya la anotaron? Ok, ahí va. AN ya les había dicho lo que es. ¿O no? Sí. Es el término general o término enésimo. ¿Verdad? ¿Qué dijimos que era? Bueno, ¿quién creen que es A1? El primer término o primer elemento. ¿Qué será N? N es la cantidad o número de elementos. Y D, pues se llama diferencia común. Y representa la cantidad que se está sumando o restando. ¿Ok? Cantidad que se está sumando o restando. ¿Va? Hagamos un ejemplo. ¿Cómo va esa sucesión? No, de menos 15 menos 15. Restando, decreciente. ¿Cuánto va restando? 15. Entonces sí, porque me lo acabo de inventar. Y mira, es que sí resta 15. Entonces sí, ¿qué va restando 15? No. ¿Sí o no? Nada más me engañas. Pero muy poquito porque ok, va de 15 en 15, pero restando, o sea, de menos 15, ¿no? Va. Nos preguntan cuál es el elemento que queda en el lugar 48.
Yo puedo seguir haciendo esto de restar 15, pero la verdad que flojera. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Me voy a la forma. Primero voy a verificar que de verdad la puedo usar. ¿Esto sí será una progresión aritmética? Sí. ¿Cómo sé que sí es aritmética? Porque de cada número hay la misma diferencia, que son 15. Ok, ¿qué es eso? Entonces me preguntan el A, ¿qué número dijimos? 48. Voy a usar mi fórmula. Me dice, cualquier elemento que tú quieras conocer es igual a A1. ¿Quién es A1? Más N. ¿Quién es N? Sería 48. Ajá. Porque voy a tener 48 elementos. Tendría que, pero no los voy a sacar. Y también porque ya lo habíamos sustituido. Aquí, ¿verdad? Cierto. 48 menos 1 por D. D es la cantidad que voy sumando. La pongo positiva. Y si voy restando, la voy a poner negativa. ¿Sí? ¿Qué le pongo acá? Menos 15. Menos 15. Y ahora, pues ya numeritos. Aquí va a quedar menos, ¿no? ¿Cuánto es 47 por 15? 703. Vale, al menos ya lo había puesto. ¿703? A ver, los demás ayuden a confiar a su compañero. ¿Cuánto es? O sea, 48 le quito 1, pues me quedan 47, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 47 por 15? Así de, ¡ay, qué flojera! Pues ya vamos a usarla. 35 llevo 3, 5 por 4, 20 y 3, 23. Sí. Pues ya le borré este. ¿En qué me queda? ¿Cuánto es 400 menos 705? No, es menos. Menos 295. según yo 305, ¿no? Sí, sí, negativo. ¿Qué? O sea, ¿qué estoy viendo ahora? Que las sucesiones pueden pasar de los números positivos a los números. ¿No es 295? Sí, 295. No sé. Yo ya no sé quién son. Menos 295. No. ¿Pero qué no? A 5 no le quito y me queda el mismo 5, ¿no? Ah, sí, por eso. Y a 0 no le quito. Y a 7 le quito 4. ¿No? No, pero es al revés, ¿no? Porque es 400 menos 715. No, Pero pues así no puedo. pero Pues si el 400 está arriba no puedo. Es que si le sumas 305 a 400, Esto no lo puedo hacer, no hay modo. pero sí, ¿no? No, Porque- porque... ¿Cómo? ¿A poco a 4 le puedes quitar 7? no, sí tienes razón. Ah, sí. No hay universo. Sí se puede, pero... A 4, bueno, me quedaría el 3 negativo, pero no. Aquí está lo correcto. ¿Sí? Aparte acá me dieron otro argumento que fue qué. Si sumas 400 más 305, tienes 705. O sea, la comprobación sí me coincide. Si yo sumo estos dos, pues llego aquí. ¿No? Bueno, signos diferentes se restan, ¿no? Así. Ok. ¿Qué dejo mi multiplicación? La quito. Fórmula de la progresión aritmética. Siempre suma o siempre resta la misma cantidad. Multiplicación y división no juegan aquí. Esas tienen su propia fórmula. Esta solamente es para sumar o para restar. ¿Ok? Creo que ya
Hagamos unos ejercicios. ¿Quién sabe? ¿Alguien toda la clase? Yo digo, no. Antes de que hagamos unos ejercicios, les la tarea. Yo tampoco quiero. Tenemos que pasar los ¿Cómo anifame? ¿Mande? ¿Cómo anifame? La tarea. Tenemos que pasar. Y aplíquenle las de ayer, son 4 materias. No, ya valimos. No, la semana. A ver, Eva. Vamos a hacer la tarea de la guía verde, página 154, del 328 al 337. Son series numéricas. Pero vamos a hacerlas ahorita y ya nada más las pasa mi link. Ok, entonces saquen su guía, las respondemos ahí y ya de tarea nada más las llevamos a la libreta, ¿vale? ¿Sí? Sí, pero hay que problema de pagar, ¿no? ¿Me dejaría? No, se le envían. No sé, hay como tú veas si no te equivocas. Ahí sí no sé. Ahí va. Y ya sí las hacemos juntitos, ¿no? Ok. 54. O sea, quiero esto porque la verdad es que yo creo que los van a encontrar muy fáciles. Y cuando uno encuentra algo tan fácil no quiere escribir los procedimientos, pero pues, ¿qué les digo? A ver, 328. 27, 9, 3, 1. Y me preguntan cuál sigue. Ok. ¿Cómo le voy a hacer? Porque aquí en el curso siempre mandan, dice que procedimiento y que procedimiento. Ay, sí. En serio. ¿Qué hace esta sucesión? Suma, resta, multiplica, divide. Divide. O resta o divide, nada más hay de esas dos. Pero para restar como que iría muy irregular, ¿no? Entonces, sí, cada vez una cantidad diferente. ¿Y en la división? Entre 3. ¿Verdad? 27 entre 3, 9 entre 3. Ok. ¿Cómo voy a representar esa división? Porque ahí seguiría 1 entre 3. O sea, 1/3, 1 sobre 3. ¿No? O sea, yo diría, es el 1 y entre 3, pero pues no hago la división, lo dejo como 1/3, ¿no? O sea, esto lo que quiero que entiendan es que cuando vamos a dividir, lo representamos en forma de fracción. Cuando vamos a dividirlo, entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner aquí, se divide entre 3. Eso es lo que hice, y ya con esto va a estar bien su tarea. O la otra forma, yo lo estoy diciendo, es como una fracción, porque si yo hago esto, ¿cuánto me queda? 27 es mi primer número, y el divide entre 3 lo tengo aquí en el 1/3. ¿Cuánto me queda? 27 sobre 3, que son ¿cuántos? Es el que sigue, ¿no? ¿Va? Entonces la división la puedo representar como una fracción. Si yo digo dividir entre 3, pues es como 1/3. ¿Va?
O sea, puedo decir divide entre 3 o también puedo decir multiplica por 1/3. ¿Va? Pero ahorita todos vimos la división, entonces no nos complicamos y le vamos a poner se divide entre 3. Entonces nada más era para aclaración. Y así le ponen, se divide entre 3, ese es el patrón. 329. 5, 7, 11, 19. 35. Vale, 2, 4. De 5 a 7, ¿cuántos sumaron? 2. Del 7 al 11, 4. Lo voy a poner como más abajo. No, 3, no, 2. 3, 2, 1. 5, 7, 11, 19, ¿no? Entonces, ¿cuántos suman? 2. Luego, o sea, el doble del anterior. Luego, ¿qué es el doble del anterior? ¿Cuánto voy a sumar? 16. ¿Cuántos 19 más 16? 25. Oí 25 y 35. 35. ¿35 sí está? Sí. Porque 25 no está. Ok, ¿y cómo hacemos esa explicación? Suma el doble. Ajá. Se suma el doble, ¿qué me dijeron? Del anterior, pero empezando ¿en dónde? Pues en 2, ¿no? ¿Así lo entendemos? Sí. Ok. Luego, la 330, 73, 53, 35, 19. ¿Suma o resta? Resta. División como que no creo, ¿verdad? No. De 73 a 53, 20. De 53 a 35, 18. De 35 a 19, 16. Entonces, ¿cómo va modificando la cantidad que se resta? Restándole 2 al resto. ¿O cómo? ¿Cómo lo ponemos en palabras que se entiendan? Por eso quería que lo hiciéramos aquí juntos. ¿Restándole 2 a la diferencia? ¿Podría ser? Restándole 2 a la diferencia, qué bonito. ¿Y cuál fue el primero? Porque tenemos que especificar en dónde empezamos. Restando 2 a la diferencia que es 20. ¿Ya todos? El que diga, yo ya sé el que sigue, pues va, lo explica, listo. 331. 13 sobre 41, 13 sobre 34, 13 sobre 27, pero es fracción y quedamos que los vamos a ver por separado. Entonces, ¿qué le pasa al numerador? Se queda igual, ¿no? Entonces, el numerador no cambia, va a seguir siendo 13. Entonces, primer punto, numerador no cambia. Vale, 7. De menos 7 menos 7. ¿Y el denominador? Menos 7 menos 7. Resta así. Entonces, ¿cómo entra 3, 7, 30? ¿Cómo es, Juan? La 330. La 300. Pues, ¿qué tú me la dijiste tú? No. Según Ah, caray. ¿Quién repítale, por favor, cómo quedó la 330? Restando 2 a la diferencia. Exacto. Restando 2
a la diferencia que es 20. ¿Ya? Exacto. Y la 331 le ponemos, el numerador no cambia, ¿verdad? ¿Y el denominador qué? Y el denominador resta de 7 en 7. O resta 7. ¿Y el denominador? Denominador resta 7. $114. No se dejen engañar por las potencias. No se dejen engañar por las potencias. Vean primero los números grandes. 114, 72, 36, 18. ¿Qué relación hay entre el 114 y el 72? El 72 es mitad de 114. ¿Es mitad o se divide entre 2? Es lo mismo. 72 entre 2, 36. 36 entre 2, 18, ¿verdad? O sea, podemos decir, los números van sacando mitad o pueden poner que van dividiendo entre 2, como cada quien lo entienda mejor, por favor. Entonces sería 18 entre 2, tocaría 9. ¿Y las potencias? Se suman de 2 a 2. ¿Le sumamos 2 a la potencia? Ajá. Y quedaría 9 a la 8, ¿verdad? ¿Anda? Ajá. Entonces, las bases o los números, si quieren ponerle nada más, es a la mitad o entre 2. Y las potencias sumando. 333, 139, sepa quién, 81. Creo que va de 3. Bueno, esta tabla de 3. Va multiplicando 3, ¿no? 1 por 3, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 por 3 nos da 81, que sería como nuestra comprobación. No, 20 por 3. Sí. Sí. Entonces, ¿qué le ponemos? Va multiplicando por 3. Ahora vean la 334, ya no nos preguntan por el que sigue, sino dice el número que ocupa el séptimo lugar menos 2, 4, menos 6, 12. Ya, más 4, más 4. No. Ok, uno positivo y uno negativo. Pero sería menos. Sería que, ¿cómo? ¿Cuánto? Van escalonados y se multiplican por 3. Van escalonados y se multiplica por ¿cuánto? Por 3. O sea, del menos 2, ignoro el 4, multiplico ese menos 2 por 3 y me sale el menos 6. ¿Sí? Y luego el 4 que lo había ignorado, si lo multiplico por 3, 4 por 3 me va a dar 12. ¿Sí lo entendimos todos? ¿Sí? Se multiplica por 3 alternadamente. ¿Lo entendemos así? Sí. Se multiplica por 3 alternadamente. Entonces, pero hay que ver, hay que llegarle al séptimo a ver si es cierto. ¿Toca positivo? Ok. ¿Sí? O sea, la correcta es 108 y se multiplica por 3 de forma alterna, ¿no? Menos 64. Menos 54. 54. Menos 54. Creo que ya no se pusieron de acuerdo. Los otros sí todos decían lo mismo y ahorita ya oí cosas distintas.
Sí. A ver si es cierto la teoría, entonces, menos 2, 4, menos 6 y menos 12. 4, Entonces positivo. 6, 7. ¿Ahí? 2, 4, 5, 6, 7. A ver. La idea es que multiplicamos por 3, pero alternado. ¿Por qué se ríen de mis soluciones? Aquí ¿no? ¿Sí? Sí. Y luego aquí por 3. 18. Menos 18. ¿Sí? Sí. Y luego aquí por 3. ¿Sí? ¿Negativo? No. ¿Sí o no? Porque esto es menos, ¿no? Y aquí iría alguien que, pues, bueno, lo puedo poner, que sería que 36, aunque no me lo preguntan, pero lo puedo escribir. ¿Sí? Ok. Bueno, va, 335. O sea, 5 minutitos, ¿sí? Hasta donde alcancemos a llegar y ya los que no acabemos los hacen ustedes. 335 menos 13.3 menos 9 menos 10.3 menos 6. Alguien, y que son los que me preguntan, y luego menos 4, 3 con 0. Sería menos. Punto 3. ¿Y qué operación hicimos? Acá ya me dijeron. ¿Cuánto resto? 3. Pero alternado, ¿verdad? También. Resta 3 alternadamente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ok. Los negativos. Porque también está la versión en positiva. Vale. 336. 0, 5, 15, 30. Bueno, No, no tiene 15 porque decía falta 5. No, perdón. No. 50 de 5 en 5. Sí. No, porque de 5 al 15 hay 10. O sea, aumenta de 5 a 5, pero la diferencia, ¿no? Porque del 0 a 5 sumamos 5. Del 5 al 15, 10. Del 15 al 30, 15. Entonces, ¿cuánto voy a sumar ahora? 20. Seguiría el 50. Y a ese 50 tendría que sumarle 25 y si me comprueban con el 75 que estoy ahí. Entonces, sí aumenta 5, pero la diferencia. Empieza en 5 y le vamos aumentando 5 a esa diferencia. 5 y 10. Ajá, 5 es diferente. Exacto. Ok. 337. 5, 6, menos 1, alguien, menos 7, menos 6. Al 6 se le suma 7. O sea, de 5 le quito 7 y me queda menos 1. No, sería menos 6. Y entonces, ¿cómo? Sería 1, 6. Es que yo había oído 7. Dije, no, 7 no sale. Se resta 6 de forma alterna. O sea, si a 5 le quito 6, me queda menos 1. Si a menos 1 No. le quito 6, me queda menos 7. Ajá, porque sería menos 1 y menos 6, y si me da menos 7. Y luego, si al 6 le resto 6, me da 0, y si a 0 le quito 6, llego al último menos 6.
Entonces, sería 6. Restar 6 de forma alterna o como dijo su compañera, de forma escalonada. Restamos 6. Y ahí, pues ahí ya se acabó la tarea, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Si es que me dijeron que les dejara 10 de tarea, pues ahí son 10. Ya con la tarea, o sea, más puntuales no podemos ser aquí. Bueno, entonces, tarea es pasar todo el examenísimo de máster con los procedimientos y todo. Y pasar los 10 ejercicios de habilidad ya a la libreta. ¿Va? Es que lo que pasa es que llevan tanta tarea porque así le van a dejar tiempo libre a su mamá y se va a hacer el regalo del 10 de mayo. Mamá, vamos a estar encerrados en la tarea, entonces mamá puede estar con calma. Terminamos.